Usen fondos de emergencia, dicen algunos de los proyectistas, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice el presidente de la República. Yo no sé cuánto tiempo tiene para expedirse. Tiene bastante tiempo, creo que tiene... Pero depende de los artículos, creo que... Sí, depende, exacto. 5 o 6 días, no sé qué, algo me decían esa es la ayer, cantidad, ¿verdad? sí, 5 o 6 días, dependiendo del artículo también. Bueno, si hacemos un poquitito de memoria, Camilo Benítez no era Contralor General de la República, fue vice, ¿cómo se dice? Subcontralor se dice, ¿verdad? Subcontralor. ¿Y quién era el Contralor? José Enrique García. Que no era del Partido Colorado, No, por no, supuesto. Él fue representante de la oposición. Sí, del grupo de Mario Ferreiro, Sí, ¿verdad? Hagamos, creo que sí. De Hagamos y... No, Avanza País. Avanza País, correcto, sí. de Adolfo Ferreiro. Adolfo Ferreiro y- Bueno, él llega, porque generalmente el Contralor es opositor al gobierno de turno, Sí. ¿verdad? Pero hasta ahora no hay subcontralor. Sí, ahora se llamó al cargo, que hubo audiencias públicas, creo que el mes que viene se va a elegir. El mes que viene. Bueno, entonces, pero coincidentemente, muy pocas veces se da que porque Camilo es colorado, Sí. un colorado sea Contralor y el presidente de la República sea también colorado. Sí. Muy pocas Sí, veces. Se ha dado pocas veces. Bueno, hablemos con esto. Empecemos por esto de las declaraciones juradas, si te parece, y si hay otra cosa que Sí, preguntar. por supuesto. Se dijo que se iban a publicar a partir de mañana, pero ¿qué pasó? Realmente la orden judicial nos establece un plazo de 60 días hábiles para para dar cumplimiento a la sentencia de primera y segunda instancia, en particular a la sentencia de segunda instancia. Esos 60 días hábiles empiezan a correr recién desde que la sentencia queda firme, hay que notificarse, pero yo había dicho que voy a tratar de publicarlo antes posible y especialmente de la siguiente manera, ir publicando paulatinamente, porque hay información de autoridades que nosotros conocemos y hay información que desconocemos. ¿Por qué eso? Porque la orden dispone la publicidad de las altas autoridades, desde el presidente de la República, vicepresidente, miembros del Congreso y de todos los poderes del Estado. Eso es fácil de saber. Uno entra en la página de la justicia electoral y podemos saber. Pero también dispone los concejales municipales, concejales departamentales, asistentes fiscales, fiscales. Esa información, ese listado no tenemos. Ya enviamos a todas las instituciones públicas para que nos respondan en el plazo de 5 días para ir subiendo. Y si subimos todo al mismo tiempo, dentro de 60 días, consideramos que también existe la posibilidad de que la página colapse. La experiencia que tenemos sobre eso es que la última vez que subimos 20 declaraciones, recibimos 25.000 descargas más o menos por declaración. Si subimos ahora 150.000 declaraciones, la probabilidad que colapse también es grande. Entonces, queríamos ir subiendo ya a partir del lunes, es lo que yo había dicho. Por más que tenemos mucho tiempo para subir. El problema que tuvimos es que estamos escaneando nosotros mismos y bueno, es una experiencia nueva para nosotros. Muchas de las declaraciones, especialmente las de hace 20 años, se hacían por escritura pública. Hay que leer toda la escritura porque hay datos que hay que tachar de las declaraciones juradas, como los nombres de los parientes, los números de cuentas corrientes de los bancos, etc. Y ese trabajo también lleva tiempo. Tuvimos este fin de semana inconvenientes, en la semana y este fin de semana se quemaron algunos de los escáneres y tuvimos que pedir una asistencia a una entidad, a Yasgreta, con quien tenemos un acuerdo marco suscrito hace un año, que justamente iba a ser apoyando a rendiciones de cuentas y transparencia. Eso era más vinculado a un proyecto que yo tengo sobre Fonacid de royalties, pero que como nunca nos proporcionaron nada hasta la fecha, ellos dijeron que están con la capacidad de poder hacer eso. Esa empresa digitaliza 10.000 páginas por día, es otro tipo de efectividad. Por eso que creemos que el miércoles vamos ya a dar a publicidad el total de las altas autoridades, ¿verdad? O sea, Es decir, esto para que entienda la gente, ¿verdad? La ley es muy amplia, habla de todas las autoridades, ¿desde qué año a qué año? en realidad, la Constitución Nacional y la ley que reglamenta la Constitución Nacional en cuanto a la obligatoriedad de presentación de declaraciones juradas, habla que todo funcionario que perciba una remuneración permanente debe presentar su declaración jurada. Todo funcionario significa presidente de la República como un maestro, enfermera, Claro. todos. Todo aquel que ¿verdad? esté en la nómina pública. Todos, inclusive los de las binacionales. Eso es un mundo de, no sé, 400, 500.000 funcionarios y un mundo de más de 1.500.000 declaraciones juradas, porque los funcionarios presentamos al entrar y al salir. Claro. ¿verdad?
Algunos presentamos varias veces porque tuvimos ya varios cargos. El amparo que fue promovido por el periodista Juan Carlos Lescano, bajo patrocinio del abogado Ezequiel Santagada, pide específicamente un número de cargos, ¿verdad? Que son de los altos cargos. Vamos a decir, de las máximas autoridades de todos los poderes del Estado, ¿verdad? Y de los organismos extrapoder y de los municipios y gobernaciones. Correcto. Esa orden judicial fue planteada ante la negativa de la Contraloría de dar esa información, fue apelada por la Contraloría, en segunda instancia fue confirmada esa sentencia, es decir, le dieron la razón de que se tenía que publicar. Ante esa sentencia se planteó una acción de inconstitucionalidad y eso fue lo que la Corte falló. ¿La Contraloría apeló? Sí, en aquel entonces, ¿verdad? Cuando usted no estaba todavía. Cuando yo no era todavía Contralor, se apelaron toda la sentencia y se accionó contra esa sentencia. Eso fue lo que la Corte resolvió. Por eso es que las órdenes desde 1998 hasta el 2017, porque el juicio se había planteado en el año 2017 y pedían los últimos 20 años. Lo que nosotros vamos a dar cumplimiento ahora es a esa orden judicial, no es que todas las declaraciones juradas van a ser públicas. Y eso es lo que mucha gente de repente nos cuestiona. ¿Por qué ya no se libera todo? Porque seguimos teniendo una ley que impone como una condición necesaria una orden judicial. O sea, ahí ahora, del 2017 para acá no se puede publicar. No, salvo que haya una orden judicial. Que aclaro, en otros casos de amparo, ya bajo mi gestión, hubo órdenes judiciales que nosotros cumplimos inmediatamente. Específica, sí, algún caso. Sí, el caso de Benigno López, de Daniel Correa, por ejemplo, que sin recurrir a esa sentencia nosotros dimos cumplimiento porque al haber una orden judicial se cumple con la diferencia es que, digamos, la actitud, por decirlo así, de la administración de la Contraloría cambió contigo. Sí, o sea, vos no estás en contra de la publicación. No, para nada. No recurrís vos cuando alguien hace el pedido. No recurrí en ningún solo caso. Pero siempre pedías que sea la Corte la que decida. No No, la porque Corte, fue la administración anterior la que planteó eso. Yo lo que exigía era que haya una orden judicial. Eso, perdón, ¿verdad? la Que orden sea- judicial. Pero puede Sí, ser un pero juez de primera quien instancia. recurrió fue la administración anterior de la Sí, Contraloría. sí. Por eso es que... Pero no entiendo, ayúdenme. ¿Qué Claro. significa que no se va a acceder a...? Y claro, lo que pasa es que cuando se presentó el recurso fue en el 2017. Entonces, digamos, el pedido era desde el 80 y pico a hoy. Y Hasta el hoy 2017. Claro, hoy era 2017. Sí. O sea, pero ahora se tendrá que pedir otro recurso para liberar del 2017 a la fecha. Sí, que de hecho yo recibí en nuestra página web, pues tenemos una página de transparencia y de denuncia, ya tenemos más de 20 pedidos de... Para este algunos luego periodo. que pide todos los funcionarios públicos. Ajá. Y- ¿Y cómo van a empezar a publicar? Porque igual estamos hablando de 400.000 funcionarios en ese paquete. ¿Cuáles liberan primero? ¿Cuál va a ser el criterio? En el primer grupo estamos hablando más o menos de 50.000 funcionarios y de 150.000 declaraciones presumiblemente, o sea, pueden ser más, ¿verdad? Pero el criterio que nosotros tenemos, por eso no empezamos a publicar mañana, porque yo había dicho el lunes y ahora justamente me dijeron, pero ¿cómo si ya dijiste el lunes? ¿Por qué no publicas ya algo? Porque tiene que haber, que muy bien como lo decimos, un criterio. Nosotros no podemos publicar todas las declaraciones juradas de los presidentes de la República, menos el de un presidente, ¿verdad? Es que el de los presidentes es fácil, pero el de los congresistas no. O sea, no puede ser que publiquemos, por ejemplo, solamente los afiliados a tal partido. O sea, podría verse mal, ¿verdad? Por más que después se vayamos cumpliendo. Claro. La idea que tenemos o el criterio que tenemos es publicar el 100% de un grupo. Es decir, tener todo el Poder Ejecutivo, ¿verdad? En el rango presidente, vicepresidente. Todo el Poder Legislativo en los rangos senadores y diputados, los ministros de la Corte, los contralores, los fiscales generales. Eso vamos a tener posiblemente el miércoles. En ese orden. Sí, todos O sea, juntos. claro, porque ¿verdad? si no, pues el temor es que de repente comiencen con los funcionarios de menor rango. O sea, o gente que ya no está, ¿verdad? Y realmente Porque eso te es lo puede más llevar difícil. meses eso. Pues eso es lo más difícil. Ah. O sea, conseguir un asistente fiscal del año 98 de Caraguatá, por ejemplo, es mucho más difícil saber. O sea, nos tienen que informar quiénes ocupaban esos cargos en todos esos años, ¿verdad? Por eso es que no sabemos la lista de la totalidad, no sabemos cuántos van a ser. Ahora, acá es clave solucionar rápidamente ese espacio que queda entre el 2017 y a la fecha. Porque a lo que a la gente le interesa hacer, Claro. una vez que esto sea público, es que todos puedan convertirse en fiscalizadores y revisar un funcionario de hoy, alguien que hoy está en el Senado, pero está hace 20 años, por ejemplo, y saber qué dijo en su última declaración jurada
que puede ser del 2018 probablemente, y comparar con la evolución que tuvo a partir de cuando entró por primera vez al Congreso, por decir. Así es. Porque si no tenemos la información completa, ¿verdad? Así mismo. Y por eso dije, que creo que salió en un medio en la última hora hoy, si es que qué pasa con el resto. Digo, y si hay una normativa legislativa, o sea, si se cambia la ley, o una normativa jurisdiccional, es decir, si hay un juez que nos ordena eso, vamos a dar cumplimiento de forma inmediata. ¿Y cuál va a ser el primer grupo que ustedes tienen planeado Y lo que publicar? creemos, que de verdad ya tengo miedo de hablar porque después me contradigo, porque Claro. decíamos nosotros para el lunes, pero lo que yo creo que el miércoles vamos a subir es el grupo de los más altos cargos. Presidente. Es decir, desde la presidencia, tenemos que decir, del año 98 hasta el 2017, ¿verdad? No le incluye a este presidente, por ejemplo, pero sí le incluye a este presidente en el cargo de Senado, porque él era senador Claro. en ese entonces. La declaración que van a ver es la del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como senador, ¿verdad? Esa es la declaración que se va a subir. Pero aclarar esto porque el pedido habló de ese Porque año. el pedido y la orden judicial es muy específica. Nosotros no Pero la queremos orden salir judicial en ningún poquitito de lo que establece la orden Claro, judicial. en realidad lo ideal sería que a partir de esto haya una modificación de la ley, porque si ya con orden judicial, o sea, si ya estamos haciendo público todo, lo lógico es que cambie la ley y que se instruya que todas las declaraciones juradas sean públicas, que estén disponibles ya en la Contraloría. Sí, yo en la semana pasada me hicieron esta pregunta, ¿verdad? Y va a depender, esto es una discusión, si es una discusión de interés o filosófico, porque la mayoría de los congresistas ya están en esta lista, ¿verdad? De todos los partidos Claro. políticos. Entonces ahí ya si es una cuestión de interés personal, ellos ya sus Ya no tiene declaraciones sentido. ya no tiene sentido. Si es una cuestión filosófica de que creen que realmente la publicidad de las declaraciones va a constituir un perjuicio para el país, para las personas, se mantendrán en esa tesitura, ¿verdad? Va a ser interesante el debate en el futuro. Pero ¿cuántos Yo no pedidos sabía hay? esto. Yo tampoco. Ya para el periodo 2018, 2020 o hasta la fecha, ya hay pedidos Sí. a la Contraloría. ¿De Sí. cuántos Pero pedidos son pedidos más o menos hablamos? específicos, no es No, general. el periodista Juan Carlos Lescano volvió a pedir ahora hay Del otro periodo. uno del 2018 a la fecha. Pero ¿verdad? todavía eso no tiene resolución judicial. No. Pero con el presidente que tenemos actualmente, seguramente eso correría un poco más rápido. ¿verdad? Y nosotros tenemos la obligación de negar el pedido de la información, ¿verdad? ¿Y por qué digo tenemos la obligación? Porque la ley sigue exigiendo que exista una orden judicial, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle que no. Ellos saben luego que le vamos a decir que no. Ahí van a ir a recurrir a un juez y ahí va a venir una discusión, la verdad que espectacular para el Paraguay, porque yo no creo que exista un juez que vaya a contradecirle a lo que dijo Claro, la Corte, obvio. ¿verdad? Pero por otro lado, la jurisprudencia de la Corte no constituye una normativa formal, una fuente formal así. Claro, lo que pasa es que línea, nosotros ¿verdad? no tenemos El sistema el sistema anglosajón, así exacto. que tenemos que seguir. Pero O sea, para, Sí, para un presidente alguna- importante. Pero yo nunca vi que... Claro, un la juez se vaya- jurisprudencia no rige, digamos. Es una fuente formal, ¿verdad? Pero no en el orden prioritario. El primero está la ley. ¿verdad? Pero, a ver, si hay una orden judicial, tu administración ya no se va a negar, no es que No. va a recurrir como hizo el anterior. Y la teoría de los actos propios. ¿Qué Bajo quiere mi decir? administración ya hubo orden judicial Y ya se y publicó. ya se publicó. Ok. ¿verdad? O sea, Va a continuar de esa manera. yo Porque no me voy a contradecir. empezó con el tema de los funcionarios encargados de la lucha contra el COVID, los 20 Nosotros, funcionarios. a mí, bajo mi administración, estuvo la orden contra el ministro de Hacienda, cuando eso creo que era el presidente BNF que planteó un señor de nombre Hugo Portillo, Daniel Correa. cuando eso. que salió la sentencia, nosotros publicamos. También todos los ordenadores de gastos y autoridades que administraban dinero bajo la ley de emergencia, también publicamos. Lo que pasa es que ahí, y esto digo yo un poco en defensa del derecho, el juicio de amparo, ¿verdad? Es una garantía constitucional que hace que sus resoluciones sean apelables, pero la concesión de la apelación es sin efecto suspensivo. Claro. Es decir, no se podía luego no haber cumplido con eso. Eso hay que publicar y apelar, en todo caso. O sea, hay que cumplir y apelar. O sea, lo que hicimos nosotros antes, hicimos, digamos, como institución, era violatorio de la ley, porque la Constitución establece bien, perdón, la reglamentación del juicio de amparo establece que se tiene que cumplir y luego se tiene que apelar.
O sea, es lo que quiero decir con esto, ni aunque uno tenga la voluntad de apelar, igual tiene que publicar y después apelar. Y el miércoles, cuando empiecen a hacer las declaraciones juradas de los expresidentes, ¿cuánto tiempo va a llevar esa publicación hasta la siguiente? Porque usted hablaba de que tienen que borrar número de cuentas bancarias, direcciones de las familias, nombre de familiares. Eso va a ser un trabajo importante. Sí, es un trabajo importante. Es mucho más difícil de lo que yo pensaba. Pero explico por qué. Una declaración jurada de hoy, por ejemplo, creo que el señor Luis Barreiro presentó una declaración jurada. Se hace en un formulario donde tiene todos los datos. Entonces ahí, al ver el dato de número de cuenta bancaria, es fácil tachar. Antes hacía por escritura pública, donde uno decía, yo vengo acá a declarar, y es una carta. Y hay que leer la carta para ver qué tachar. Sí. Entonces, yo calculaba, porque estoy acostumbrado a los nuevos formularios, a que eso iba a llevarnos, íbamos a poder hacer 100, 200 por día. Y nos tropezamos en una realidad que es mucho menor. ¿Y cuántos funcionarios van a estar encargados de eso en la Contraloría? Todos los funcionarios de declaración jurada están encargados solamente de esto ahora. ¿Pero y cuántos son? ¿Verdad? Y son como 30 más o menos. ¿Verdad? Que se distrae ahora, Poco. porque había un trabajo que empezó a hacer la Sí, Contraloría los exámenes de correspondencia, por ejemplo. por Sí. primera vez, los exámenes Sí. de correspondencia, porque resulta que se presentaban las declaraciones juradas, pero tenía utilidad nada, porque estaba ahí el papel. Empezaron a revisar. De hecho, estalló el escándalo de algunos ministros de este gobierno que tienen inconsistencias en sus diferentes declaraciones juradas. Sí. ¿Quién es? Perdón. Sí, No, nosotros históricamente en la Contraloría, y acá es donde hay un análisis que después de este fallo de la Corte, lastimosamente se va a desnudar la deficiencia de los órganos de control, en particular de la Contraloría en cuanto a los exámenes de correspondencia. Pero también se desnudan otras cosas. Por eso cuando salió esto, yo envié una nota a la Corte Suprema para que por favor me den acceso a la información de los registros públicos y del registro automotor. Lo mismo al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Nosotros enviamos a la Corte un pedido para que nos den la información sobre el funcionario público Luis Barreiro, que no es tu caso, pero vamos a suponer que sea un funcionario Sí. público. El promedio de respuesta es 7 meses. Para 7 meses tardan en respondernos. Entonces, obviamente, cuando la ciudadanía nos exige a nosotros por qué no están haciendo exámenes de correspondencia, es muy difícil. Igual los bancos no nos responden la información que nosotros tenemos que pedirle a una cantidad de entidades esa información para ver si mintió o no mintió, o si es que se enriqueció o no, ¿verdad? Y tropezamos con muchos obstáculos. Antes se hacían 12 a 14 exámenes de correspondencia por año. Nosotros desde que asumimos ordenamos 1.200 exámenes de correspondencia, de los cuales están en proceso ahora más de 500. No hay punto de comparación a lo que era el promedio de antes a lo que es el promedio de ahora. Tenemos que reconocer que como no había un criterio para hacer examen de correspondencia, entonces vimos que había un pedido del Senado, que se aprobó en el Senado, que se hagan los exámenes de correspondencia de todas las altas autoridades, que son 1.200. Por eso empezamos a hacer, no es que elegimos nosotros, ¿verdad? Pero en el futuro creo que tenemos que avanzar hacia que el control de enriquecimiento se haga a través de un algoritmo, a través del uso de Big Data, que directamente pueda acceder a tributaciones, a registros públicos, y que eso se pueda hacer en 48 horas, en 3 días, y no en un año como es ahora. Agotamos este tema pues, para despedirnos más. ¿El Contralor tiene jefe? Sí, claro que sí. ¿Quién es su jefe? La ciudadanía. ¿Jefe político Sí, tiene también? Pero es la ciudadanía. No, está Sí, bien, sí, está sí, bien, es verdad. está bien. Uno es como... Igual que todos los tiene- funcionarios tiene- públicos, ¿eh? Bueno, Yo pues en te este digo caso una se cosa, tendría que ser... quiero que salgan al shopping, vayan a un McDonald's con 4 hijas y paséense a comprar un Burger King. Y ahí se van a dar cuenta quién es su jefe. Qué bueno el Contralor, porque hasta la marca de la... Sí, muy es Cuando muy te iba a hábil, es decir- muy Cuando hábil. le iba a retar, dijo Burger King. Yo tengo que decir en defensa del Contralor que es la primera vez que estuvo en televisión y se estaba acordando, ¿verdad? Acababan de nombrarlo, era la Síndico de sindicatura de quiebra. quiebra. Era. Sí. Hicimos un programa durísimo sobre la sindicatura de quiebra, que era un cachivache. Astutos los del sindicato, de la sindicatura de quiebra, le enviaron a él que llevaba creo que una semana en el cargo. Como síndico. Como síndico. Y vos ¿verdad? le- Claro, no podía ser responsable de nada de las atrocidades que cometieron. Una ¿verdad? última consulta nomás. El Ministerio del Interior ya proveyó la cantidad de policías que usted había solicitado para la Contraloría para estos días. Sí, estamos colaborando con el Ministerio del Interior. Ya. Por lo menos vemos que hay mayor movimiento de patrulleras, específicamente ahora el fin de semana. No, yo decía, no, le preguntaba lo del jefe, porque, sí. porque la gente cuando la Contraloría hace, ¿por qué hace? Y cuando no hace, ¿por qué no hace? Eso es permanente. No. Y se dio, por ejemplo, se comentó mucho el informe que hizo Contraloría General de la República con respecto a las compras que hizo Salud Pública. Porque uno puede decir ahí, estamos hablando de un Contralor Colorado,
de un gobierno colorado y gente del mismo gobierno que hizo esas compras, ¿verdad? Pero eso, Carlos, no sé si puedo aprovechar el Sí. momento, porque realmente suelo ver específicamente una colega de ustedes que es Estela, ¿verdad? Que yo siempre digo que cuando uno más le admira a alguien, más le duele la crítica, porque yo le admiro muchísimo a ella, la sigo hace muchísimos años, ¿verdad? Pero creo que es un error creer todavía que ese pacto de gobernabilidad funciona. En el sentido de ¿Qué la significa eso? Y eso fue una idea que era una repartija de cargos a partidos políticos creyendo que eso era algo democrático, ¿verdad? Y para mí ya tenemos pruebas en los últimos 20 años que no funciona el pacto de gobernabilidad o la repartija de cargos en la justicia, en los organismos de extrapoder. O sea, como si fuera que los partidos son dueños de espacios de la República del Paraguay. Yo creo que hay que poner a la gente técnica, a gente joven, que piensa todavía en un futuro. Yo puedo ser de la misma afiliación que el presidente de la República, hasta inclusive del mismo movimiento que él pudo haberle votado. Pero a mí eso no me obliga a estar condicionado en absolutamente nada. Y en estos un año que estuve, creo que tenemos ejemplos, o sea, ya ni siquiera una promesa. ¿Verdad? Nosotros fuimos los primeros que sacamos los informes sobre COVID, por ejemplo. Después de nuestro informe salieron todos los demás. Pero para nosotros marcamos la hoja de ruta de ahí, ¿verdad? Y eso es porque la Contraloría es una entidad altamente técnica. Sí, pero no fue pues siempre así. Es más, muchas veces dijeron que la Contraloría era un negociado, que todo era para negociar y para falsear de alguna u Además, otra manera documentos, incluso para hasta acceder a que Hacienda le dé Fonacid, de royalty y claro. cosas por el estilo, Además, la ¿verdad? ciudadanía está mucho más atenta. Hoy va a ser muy difícil que la Contraloría hoy quiera actuar en base a pactos, ¿verdad? Porque la propia ciudadanía está atenta, revisando documentos, mirando, pidiendo explicaciones, presentando amparos, acciones ante la justicia. Nosotros recibimos cientos de denuncias por día, ¿verdad? Y aprovecho nomás porque este es mi caballito de batalla desde que yo entré, la informatización de las rendiciones de cuentas de Fonacide, que es lo que más denuncias recibimos contra intendentes, gobernadores. Eso está en pleno proceso y antes que yo termine, dentro de un año, prometo que esa información va a ser pública y la ciudadanía va a poder controlar eso, ¿verdad? Ese es, si puedo decir, ese es mi legado, porque esto de las declaraciones juradas no es. Esto es, yo voy a cumplir con una orden judicial, Claro. nada más, no es un mérito que yo me puedo cargar. Hay Es un- que el mejor contralor es un algoritmo. O sea, hoy es absurdo que nosotros tengamos que esperar que un funcionario no tenga lealtad partidaria y revise. Si vos tenés un sistema informático que cruza información, como estás diciendo, esto salta inmediatamente. O sea, presentó una declaración el senador Juan Pérez y resulta que él dice que tiene 2 propiedades y ¡pum! El informe de catastro te dice que él tiene, o de los registros públicos dice que tiene 4 propiedades. Se enciende una alarma y la misma, Así mismo. el algoritmo te cuenta que él está mintiendo. ¿No? Y las auditorías también deben estar informatizadas para que los procesos sean informáticos, para que no se pueda ir hacia atrás, ¿verdad?